Una niña encuentra un papel misterioso que revela un secreto asombroso en la comisaría. Valentina siempre había sentido que su abuelo, un ex policía de la pequeña ciudad de Valle Esperanza, guardaba más secretos de los que contaba. Aquella tarde, mientras el viento soplaba con fuerza, decidía explorar el antiguo desván. La madera crujía bajo sus pasos y el aire estaba impregnado de polvo y recuerdos. Entre cajas llenas de juguetes rotos y fotos amarillas, algo brillante atrajo su mirada. Era un papel enrollado que, al desenrollarlo, reveló símbolos enigmáticos y una mezcla de tinta roja y negra que parecía haber sido escrita a mano. El corazón de Valentina latía con fuerza. Los símbolos vibraban con un erimagnetismo que la hacía sentir como si estuviera al borde de un descubrimiento monumental. Con el papel aprisionado entre sus manos, recordó las historias que su abuelo le contaba sobre crímenes sin resolver en la ciudad. La comisaría, un edificio de ladrillo desgastado con ventanas de cristal roto, estaba apenas a unas manzanas de su casa. Con la valentía de quien sabe que toda gran aventura empieza con un primer paso, decidió ir. La comisaría estaba vacía, y el eco de sus pasos resonaba en los pasillos oscuros. Valentina se imaginó a su abuelo, en tiempos de gloria, atrapando criminales con sus astutas deducciones. El silencio se sentía pesado, casi palpable. Se acercó al tablón de anuncios, cubierto de viejos recortes de periódicos que hablaban de misterios sin resolver. De repente, se sintió observada. Un escalofrío recorrió su espalda. El detective Ferreira, un hombre de mirada duradera y frente fruncida, apareció detrás de ella como un espectro. «¿Qué haces aquí, niña?», preguntó con un tono que no admitía respuestas. La tensión se palpaba en el aire. Valentina sintió el miedo, apretando su pecho. Sin embargo, la curiosidad era más fuerte. Decidió no retroceder. «Encontré esto», dijo extendiendo el papel, sus manos temblando. Ferreira se acercó. Sus ojos se llenaron de furia contenida al ver los símbolos. «¿Quién te dio esto?», demandó, con un gesto que podría haber desencadenado un torbellino de secretos. Mientras Valentina intentaba explicarse, comenzó a darse cuenta de que su búsqueda, la Between, estaba arrojando luz sobre un lado oscuro de su familia. Los murmullos del pueblo, las miradas ocultas, todo encajaba como un rompecabezas trágico. Ferreira, antes siendo un aliado del abuelo, se había convertido en un enemigo que se sentía amenazado por el destello de verdad que la niña había despertado. El corazón de Valentina latía con más fuerza, y los ecos del pasado la perseguían. Sabía que su abuelo había sido un héroe, pero ¿qué tal si también había cruzado líneas que nunca debió cruzar? La audacia que había sentido al inicio de su aventura se desvanecía, siendo reemplazada por la angustia. Cada pista que seguía la conducía a una encrucijada donde la traición se disfrazaba de amistad. «¿Estás lista para enfrentar lo que descubrirás?», murmuró una voz que parecía emanar de las sombras. Valentina sintió un nudo en la garganta. Se dio cuenta de que estaba a punto de adentrarse en un laberinto del que quizás no pudiera regresar. «Ei, antes de continuarmos con esa historia incrível, preciso te facer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removió sus inscrições sin aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte desta comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir». Valentina sentía que el aire se volvía más denso, como si las sombras en la pared quisieran susurrarle secretos que no debería conocer. Sus ojos se debatían entre el papel en sus manos y el rostro severo del detective Ferreira. La pregunta que él había hecho aún retumbaba en su cabeza, como un eco en una caverna oscura. ¿Quién le había dado aquel documento? Su mente intentaba conectar los puntos, pero la presión de la incógnita la ahogaba. Antes de que pudiera responder,
Un sonido sordo resonó desde la parte trasera de la comisaría. Un golpe seguido de un grito ahogado. Valentina y Ferreira se miraron, con los rostros pálidos por el terror súbito. Sin pensarlo, Ferreira empujó a Valentina detrás de él, sacando su arma de servicio. El aire se volvió aún más pesado, y un sudor frío le recorrió la espalda a Valentina. ¿Qué estaba pasando? La tensión en la habitación se rompió cuando de repente apareció un hombre desenfadado, con el cabello desordenado y una mirada desesperada, casi frenética. Era Nicolás, el antiguo compañero de su abuelo. Valentina lo había visto una vez, un recuerdo borroso de una tarde de verano. Pero ahí estaba, y lo que dijo cambió todo. El pasado nos está alcanzando. Ella no es lo que parece. Valentina no entendía. ¿Qué quería decir con eso? La confusión la envolvió como una niebla espesa. El detective bajó la pistola, aunque la desconfianza seguía brillando en sus ojos. Se acercó, mirando a Valentina intensamente, como si la estuviera viendo por primera vez. El papel que tienes en la mano es más que un simple documento. Es un mapa hacia un secreto que ha estado enterrado durante años. Un secreto que involucra a tu abuelo y sus verdaderos motivos. Las palabras de Nicolás golpearon a Valentina como un rayo. No podía ser. Su abuelo, el héroe del pueblo, nunca podría haber estado involucrado en algo oscuro. Ferreira, notando el cambio en la expresión de la niña, tomó el papel de sus manos y lo examinó con atención. Los símbolos, los que antes parecían solo un garabato, ahora parecían cobrar vida, revelando un camino oculto. De repente, el sonido de sirenas se escuchó a lo lejos. Valentina miró hacia la ventana y vio luces intermitentes. La comisaría se había vuelto un lugar de peligro. Ferreira se volvió hacia Valentina y Nicolás con determinación. «Tenemos que salir de aquí, ahora». Pero antes de que pudieran moverse, la puerta se abrió de golpe. Otros agentes, algunos de confianza de Ferreira, entraron con sus armas en alto. El hombre al frente, con la insignia brillante en su pecho, miró a Ferreira con desdén y luego a Valentina. «Nicolás, ¿cómo te atreves a volver aquí? Y tú, niña, lo que has encontrado no debería salir de este lugar». Valentina sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Aquellos hombres no eran simplemente fuerzas de la ley. Eran parte de una red mucho más compleja de secretos inconfesables. Ferreira, viendo la inminente traición, cogió a Valentina por el brazo, tirando de ella hacia un lado. «¡Escóndanse!», gritó, mientras la tensión alcanzaba su punto máximo. Pero algo dentro de Valentina la detuvo. Miró a Ferreira a los ojos, buscando en su mirada la verdad. ¿Era él el aliado que pensaba que era? ¿O había cruzado la línea que separa el bien del mal? La sirena se acercaba, y el aire se volvió eléctrico. Con cada segundo que pasaba, las sombras de su abuelo parecían volverse más reales, más pesadas. ¿Qué era lo que realmente había hecho? Mientras la habitación se llenaba de gritos y caos, Valentina supo que había desatado algo que jamás podría controlar. Con su mundo girando a su alrededor, un último pensamiento la atravesó. ¿Estaba lista para lo que vendría después? Valentina sentía que el aire se volvía más denso, como si las sombras en la pared quisieran susurrarle secretos que no debería conocer. Sus ojos se debatían entre el papel en sus manos y el rostro severo del detective Ferreira. La pregunta que él había hecho aún retumbaba en su cabeza, como un eco en una caverna oscura. ¿Quién le había dado aquel documento? Su mente intentaba conectar los puntos, pero la presión de la incógnita la ahogaba. Antes de que pudiera responder, un sonido sordo resonó desde la parte trasera de la comisaría. Un golpe seguido de un grito ahogado. Valentina y Ferreira se miraron, con los rostros pálidos por el terror súbito. Sin pensarlo, Ferreira empujó a Valentina detrás de él, sacando su arma de servicio. El aire se tornó más pesado, y un sudor frío le recorrió la espalda a Valentina. ¿Qué estaba pasando?
La tensión en la habitación se rompió cuando de repente apareció un hombre desenfadado, con el cabello desordenado y una mirada desesperada, casi frenética. Era Nicolás, el antiguo compañero de su abuelo. Valentina lo había visto una vez, un recuerdo borroso de una tarde de verano. Pero ahí estaba, y lo que dijo cambió todo. Ferreira, no hay tiempo. Debes escucharlo. El pasado nos está alcanzando. Ella no es lo que parece. Valentina no entendía. ¿Qué quería decir con eso? Nicolás se acercó, mirando a Valentina intensamente, como si la estuviera viendo por primera vez. El papel que tienes en la mano es más que un simple documento. Es un mapa hacia un secreto que ha estado enterrado durante años, un secreto que involucra a tu abuelo y sus verdaderos motivos. Las palabras de Nicolás golpearon a Valentina como un rayo. No podía ser. Su abuelo, el héroe del pueblo, nunca podría haber estado involucrado en algo oscuro. Ferreira, notando el cambio en la expresión de la niña, tomó el papel de sus manos y lo examinó con atención. Los símbolos, que antes parecían solo garabatos, ahora parecían cobrar vida, revelando un camino oculto. De repente, el sonido de sirenas se escuchó a lo lejos. Valentina miró hacia la ventana y vio luces intermitentes. La comisaría se había vuelto un lugar de peligro. Ferreira se volvió hacia Valentina y Nicolás con determinación. «Tenemos que salir de aquí. Ahora». Pero antes de que pudieran moverse, la puerta se abrió de golpe. Otros agentes, algunos de confianza de Ferreira, entraron con sus armas en alto. El hombre al frente, con la insignia brillante en su pecho, miró a Ferreira con desdén y luego a Valentina. «Nicolás, ¿cómo te atreves a volver aquí? ¿Y tú, niña? Lo que has encontrado no debería salir de este lugar». Valentina sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Aquellos hombres no eran simplemente fuerzas de la ley. Eran parte de una red mucho más compleja de secretos inconfesables. Ferreira, viendo la inminente traición, cogió a Valentina por el brazo, tirando de ella hacia un lado. «¡Escóndanse!», gritó, mientras la tensión alcanzaba su punto máximo. Pero algo dentro de Valentina la detuvo. Miró a Ferreira a los ojos, buscando en su mirada la verdad. Entonces, algo en su pecho se removió. Una idea aterradora la golpeó. ¿Y si Ferreira no era el héroe que pensaba? La voz de Nicolás, que de repente resonó en su mente, la hizo dudar. Ella no es lo que parece. Sin previo aviso, el ambiente se cortó con un estruendo. Una explosión retumbó desde la parte posterior de la comisaría. Un fuego brillante estalló en el pasillo, y un humo denso invadió el lugar. Los gritos y el caos llenaron el aire. Ferreira se volvió hacia Valentina, su rostro desencajado. «¡Sigue corriendo!», gritó, mientras él la detuvo con la mano. «Valentina, escucha. Hay algo que debes saber». Su voz era un susurro lleno de urgencia, pero también de miedo. Antes de que pudiera terminar, Valentina sintió un tirón en su corazón cuando vio que Ferreira era empujado hacia la explosión por un agente, un enemigo claro. La traición era horrible, y al mismo tiempo que el miedo la invadía, la ira crecía en su pecho. «¡Ferreira!», gritó Valentina, pero sus palabras se perdieron en el ruido del caos. Nicolás la agarró del brazo con fuerza, sus ojos oscurecidos por la desesperación. «Tenemos que irnos, Valentina. Tu abuelo y Ferreira no son lo que crees». Mientras ambos corrían hacia la salida, el verdadero horror de las revelaciones comenzaba a desplegarse en la mente de Valentina. ¿Realmente había estado buscando la verdad? ¿O había desenterrado un secreto que nunca debió haber conocido? La pregunta quemaba dentro de ella. ¿Qué más habían ocultado? Incluso el hombre en quien había confiado por tanto tiempo. El fuego comenzó a consumir los pasillos, y a medida que se alejaban, Valentina no podía sacudir la sensación de que todo lo que pensaba saber estaba a punto de caer en cenizas. La última imagen de Ferreira, empujado y traicionado, se grabó en su mente mientras el caos se consumía a su alrededor. ¿Quién era realmente su abuelo? Y más importante,
¿Quién era ella misma en medio de todo este desastre? Valentina corría, su corazón golpeando con fuerza en su pecho, mientras el humo espeso comenzaba a envolverlos. Nicolás la tiró hacia una puerta lateral, su mano firme pero temblorosa. El sonido de la explosión todavía resonaba en sus oídos, y los ecos de gritos se multiplicaban a su alrededor, creando una cacofonía aterradora. Sentía el calor del fuego a sus espaldas. Pero en su mente, otro fuego comenzaba a arder, el de las dudas sobre quién era realmente su abuelo. Tu abuelo y Ferreira no son lo que crees. Las palabras de Nicolás eran una sombra persistente en su mente mientras corrían hacia el exterior. Fuera, la noche estaba llena de luces parpadeantes y el sonido de sirenas que se acercaban. Pero para Valentina, todo ese ruido era distante, como si el mundo se hubiera reducido a ella y el hombre que la guiaba, Nicolás. ¿A dónde vamos?, preguntó, tratando de mantenerse enfocada. A un lugar seguro. Necesitas entender la verdad, respondió Nicolás, jadeando. Sus ojos ardían con una mezcla de temor y urgencia. Al dar la vuelta a la esquina del edificio, se encontraron con un callejón oscuro. Era estrecho, sucio, pero parecía ser el único refugio. Nicolás se detuvo y se volvió hacia Valentina, capturando su mirada intensa. Escucha, Valentina, tu abuelo no solo era un policía. Él estaba involucrado en algo mucho más grande. Y Ferreira dudó un momento, como si estuviera buscando las palabras correctas. No es el héroe que todos creen. Valentina sintió un escalofrío. El peso de sus palabras la aplastaba. ¿Cómo podía ser posible? Su abuelo le había enseñado sobre la justicia, y Ferreira había sido una figura de respeto en su vida. Pero el brillo desesperado en los ojos de Nicolás la hacía dudar de todo lo que había creído. ¿Qué sabes?, preguntó, su voz temblorosa llena de ansias por respuestas. Nicolás tomó una respiración profunda y continuó. Hay una razón por la cual se fue de la policía. Algo ocurrió que él nunca reveló. Algo que conecta a varios de los agentes aquí con actividades ilegales. Ferreira lo encubrió. Antes de que Valentina pudiera procesar esa información, el sonido de un disparo resonó detrás de ellos, seguido de gritos. Nicolás se movió rápidamente, empujándola detrás de un montón de cajas viejas. Su corazón latía como un tambor. ¿Por qué estaban siendo perseguidos? La noche que había comenzado con un descubrimiento kilométrico se estaba convirtiendo en una caza peligrosa. «Tú no tienes idea de lo que está en juego», gritó Nicolás, su voz apremiante, y en ese momento un grupo de hombres apareció en el callejón. Armados y decididos, Valentina se encogió de miedo, su mente tratando de encontrar una salida. Y justo cuando la situación parecía desesperada, un rostro familiar apareció entre la multitud. Era Ferreira. Su mirada estaba llena de furia, pero lo que hizo después hirió a Valentina en lo más profundo. Gritó Ferreira, y cuando la luz de una linterna iluminó su cara, Valentina se estremeció. No estaba solo. Detrás de él, otros agentes estaban corriendo, pero se detuvieron al escuchar su grito. Ferreira levantó su arma, apuntando a Nicolás. «Te dije que te mantuvieras alejado de ella». «¡Espera!», gritó Nicolás, tratando de razonar. «No me hables de esperar». Ferreira disparó, pero no fue a Nicolás. La bala impactó en un pedazo de metal detrás de él, haciendo que tropezara. El eco reverberó y el caos estalló. Valentina sintió como si el viento le fuera arrancado de los pulmones. No podía entender lo que estaba sucediendo. Ferreira estaba atacando a Nicolás, pero algo en la mirada de Ferreira no era solo la furia, había desesperación. Entonces, mientras los hombres comenzaban a avanzar, Nicolás se volvió hacia Valentina con un tipo de miedo que ella nunca había visto. «El pasado no se puede escapar. Tu abuelo no solo era un policía, él era el líder de una red, y tú eres parte de ella». Las palabras le abrieron el pecho a Valentina como cuchillos afilados. ¿Parte de ella? Su mente se embotó sobre ella, mientras las verdades
Los secretos y las traiciones se entrelazaban en un solo hilo desgastado. El abuelo que había admirado siempre había sido un criminal en las sombras, y su mundo particular comenzaba a derrumbarse. Mientras el tumulto se intensificaba, Valentina sintió un nuevo golpe de determinación. No podía dejar que su pasado la definiera. ¿Qué significa eso?, preguntó, su voz resonando con un inesperado coraje. Sin embargo, antes de que alguien pudiera responder, el suelo tembló con una explosión ensordecedora que sacudió las paredes del callejón. El caos se disparó. Los hombres gritaron y levantaron sus armas al cielo. Pero Valentina, en medio de todo eso, entendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Lo que venía a continuación era incierto. ¿Realmente podía confiar en Nicolás? ¿Y Ferreira? ¿Sería verdad que su abuelo había sido un villano disfrazado de héroe? En medio de la confusión, se dio cuenta de que la respuesta a su pregunta estaba más cerca de lo que pensaba. Solo necesitaba encontrar el valor para escarbar más hondo. Valentina corría, su corazón golpeando con fuerza en su pecho, mientras el humo espeso comenzaba a envolverlos. Nicolás la tiró hacia una puerta lateral, su mano firme pero temblorosa. El sonido de la explosión todavía resonaba en sus oídos, y los ecos de gritos se multiplicaban a su alrededor, creando una cacofonía aterradora. Sentía el calor del fuego a sus espaldas, pero en su mente otro fuego comenzaba a arder, el de las dudas sobre quién era realmente su abuelo. Tu abuelo y Ferreira no son lo que crees. Las palabras de Nicolás eran una sombra persistente en su mente mientras corrían hacia el exterior. Fuera, la noche estaba llena de luces parpadeantes y el sonido de sirenas que se acercaban. Pero para Valentina, todo ese ruido era distante, como si el mundo se hubiera reducido a ella y el hombre que la guiaba, Nicolás. ¿A dónde vamos?, preguntó, tratando de mantenerse enfocada. A un lugar seguro. Necesitas entender la verdad, respondió Nicolás, jadeando. Sus ojos ardían con una mezcla de temor y urgencia. Al dar la vuelta a la esquina del edificio, se encontraron con un callejón oscuro. Era estrecho, sucio, pero parecía ser el único refugio. Nicolás se detuvo y se volvió hacia Valentina, capturando su mirada intensa. Escucha, Valentina. Tu abuelo no solo era un policía, él estaba involucrado en algo mucho más grande. Y Ferreira dudó un momento, como si estuviera buscando las palabras correctas. No es el héroe que todos creen. Valentina sintió un escalofrío. El peso de sus palabras la aplastaba. ¿Cómo podía ser posible? Su abuelo le había enseñado sobre la justicia, y Ferreira había sido una figura de respeto en su vida. Pero el brillo desesperado en los ojos de Nicolás la hacía dudar de todo lo que había creído. ¿Qué sabes?, preguntó, su voz temblorosa, llena de ansias por respuestas. Nicolás tomó una respiración profunda y continuó. Hay una razón por la cual se fue de la policía. Algo ocurrió que él nunca reveló. Algo que conecta a varios de los agentes aquí con actividades ilegales. Ferreira lo encubrió. Antes de que Valentina pudiera procesar esa información, el sonido de un disparo resonó detrás de ellos, seguido de gritos. Nicolás se movió rápidamente, empujándola detrás de un montón de cajas viejas. Su corazón latía como un tambor. ¿Por qué estaban siendo perseguidos? La noche que había comenzado con un descubrimiento. Kilométrico se estaba convirtiendo en una caza peligrosa. «Tú no tienes idea de lo que está en juego», gritó Nicolás, su voz apremiante, y en ese momento un grupo de hombres apareció en el callejón, armados y decididos. Valentina se encogió de miedo, su mente tratando de encontrar una salida. Y justo cuando la situación parecía desesperada, un rostro familiar apareció entre la multitud. Era Ferreira. Su mirada estaba llena de furia. Pero lo que hizo después hirió a Valentina en lo más profundo. «¡Nicolás!», gritó Ferreira, y cuando la luz de una linterna iluminó su cara, Valentina se estremeció. No estaba solo. Detrás de él, otros agentes estaban corriendo,
pero se detuvieron al escuchar su grito. Ferreira levantó su arma, apuntando a Nicolás. «Te dije que te mantuvieras alejado de ella». «¡Espera!», gritó Nicolás, tratando de razonar. «No me hables de esperar». Ferreira disparó, pero no fue a Nicolás. La bala impactó en un pedazo de metal detrás de él, haciendo que tropezara. El eco reverberó y el caos estalló. Valentina sintió como si el viento le fuera arrancado de los pulmones. No podía entender lo que estaba sucediendo. Ferreira estaba atacando a Nicolás, pero algo en la mirada de Ferreira no era solo la furia, había desesperación. Entonces, mientras los hombres comenzaban a avanzar, Nicolás se volvió hacia Valentina con un tipo de miedo que ella nunca había visto. «El pasado no se puede escapar. Tu abuelo no solo era un policía, él era el líder de una red, y tú eres parte de ella». Las palabras le abrieron el pecho a Valentina como cuchillos afilados. ¿Parte de ella? Su mente se embotó. La oscuridad se cernía sobre ella mientras las verdades, los secretos y las traiciones se entrelazaban en un solo hilo desgastado. El abuelo, que había admirado siempre, había sido un criminal en las sombras, y su mundo particular comenzaba a derrumbarse. Mientras el tumulto se intensificaba, Valentina sintió un nuevo golpe de determinación. No podía dejar que su pasado la definiera. «¿Qué significa eso?», preguntó, su voz resonando con un inesperado coraje. Sin embargo, antes de que alguien pudiera responder, el suelo tembló con una explosión ensordecedora que sacudió las paredes del callejón. El caos se disparó. Los hombres gritaron y levantaron sus armas al cielo. Pero Valentina, en medio de todo eso, entendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Lo que venía a continuación era incierto. ¿Realmente podía confiar en Nicolás? ¿Y Ferreira? ¿Sería verdad que su abuelo había sido un villano disfrazado de héroe? Entonces, cuando la nube de polvo del estallido se disipó, Valentina vio a una figura emergiendo entre las sombras del callejón. Era su abuelo. Estaba herido, con sangre en la frente, pero había una calma perturbadora en su mirar. «Valentina», susurró, y todo pareció detenerse. El mundo se desvaneció a su alrededor, mientras su abuelo se movía hacia ella. Su presencia imponía una sensación de paz en medio del caos. «Tú no deberías estar aquí», gritó Ferreira, su voz temblando por la furia y el miedo. Pero Valentina solo podía concentrarse en su abuelo, su mente en blanco. Todo lo que había creído se tambaleaba como una casa de cartas. «Nunca quise que supieras», dijo él, y su voz era profunda, llena de una tristeza que nunca había notado antes. «¿Qué es lo que realmente hiciste?», preguntó Valentina, cada palabra acariciando un secreto que nunca había querido conocer. Entonces, con un movimiento brusco, su abuelo sacó algo de su abrigo, un viejo medallón que brillaba con una luz inusual. Valentina cedió. Cuenta de que lo había visto antes. Era el mismo medallón que había estado en la imagen en el desván. «Es hora de que sepas la verdad sobre nuestra familia. Ya no hay vuelta atrás». En ese instante, Valentina conoció el verdadero peso de su legado. El caos seguía rugiendo a su alrededor, pero dentro de ella, una tormenta de revelaciones estaba a punto de desatarse. ¿Quién era realmente su abuelo? ¿Qué secretos se escondían detrás de esa fachada de héroe? Con cada latido de su corazón, la respuesta se acercaba, y Valentina estaba lista para enfrentarlo, aunque eso significara cuestionar todo lo que había creído. Valentina estaba paralizada, hollando para el medallón que su abuelo seguraba a mano. El brillo del objeto parecía ofuscar todo alrededor, el calor de la explosión atrás de ellos, ahora distante. ¿Qué su abuelo diría? ¿Qué revelaría que mudaría todo? «Preciso que você confíe en mí, Valentina», dice él, su voz tensa y cargada de emoción. Mas antes que pudiese continuar, un barullo ensurdecedor ecoó pelo beco. O caos reinaba nas ruas alrededor da delegacia, mas nada se comparaba a la confusión de su corazón. Ferreira encaraba, su rostro fuantó como máscara de raiva y desespero.
Descreernos en él, gritó Ferreira. Él solo niega a ponerte a locura en esta porcaría. Ferreira había sido una figura de autoridad, alguien en que siempre confió. Entonces, ¿por qué ahora soaba tan amenazador? ¿Qué estaba aconteciendo? ¿O qué quiere decir con eso? Preguntó Valentina, sus ojos fijos del abuelo, pidiendo una respuesta. Valentina, hay algo que precisa saber. No soy un criminoso. Él hesitó, escogió las palabras con cuidado. Él estaba investigando algo muy mayor, algo que envuelve Ferreira y toda la fuerza. Policial de Valle Esperanza. Ferreira dio un paso a frente como si fuese desmascarar una ilusión. Vosé está se metiendo en algo que no comprende. Su abuelo no es un héroe, él es el corazón del problema. Valentina sintió las palabras como puñaladas. Ella oyó de uno para el otro, la confusión se transformando en desespero. Ambos estaban diciendo cosas que parecían imposibles. Antes que pudiese digerir todo eso, una explosión estrondosa irrumpió atrás de ellas, facendo a la tierra tremer y levantando una nube de puera que obscureció su visión. Y en tono medio del caos, Valentina escuchó gritos que parecían ecoar detrás de la nébula de fumaza. Un grupo de policiales avanzaba, mas algo estaba off. Dos hombres se separó del restante, y cuando la fumaza se disipó, Valentina casi desmayó. Era Nicolás, mas no estaba sozinho. Atrás de él una mujer, con cabello escuro y ojos persistentes, surgió. O rostro de ella carregaba una expresión que fe el corazón de Valentina fallar. A mujer encostóse al cuerpo caído de un agente de policía, el mismo que había sido parte del grupo que la perseguira. Ella es mi madre. Nicolás gritó, su voz tremía de desespero. Ella no debería estar aquí. Valentina ficó sin palabras. A mujer que estaba allí, con el ollar exhausto y desesperado, le hacía lembrar de historias del pasado. Ella sentía que todo su mundo estaba se desmoronando. Nicolás había mencionado que todos estaban ligados, mas eso era de más. Entonces el abuelo de ella dio un paso a frente, os ojos arregalados. Mía, ¿vos se conoce? La mujer respiraba difícil, y entre las palabras, Valentina percibió la gravedad de la situación. Nicolás, precisamos contar la verdad. Ella no puede saber. Lo que quiera que estuviesen escondiendo, Valentina precisaba saber agora. Era su derecho, su vida. Que estava em jogo. O que está acontecendo? Ela quase gritou. Como você é ligada a mim? Eu preciso saber. A mulher se virou para Valentina, seu olhar profundo e triste. Valentina, sua família não é quem parecia. Nós somos parte de algo que você nunca imaginou. E enquanto as palavras dela se instalavam no ar, o mundo à sua volta parecia girar mais rápido. A verdade que estava prestes a ser revelada era uma bomba prestes a explodir. Você é parte de uma linha que se estende muito além de qualquer coisa que conhecemos. Seu avô não é apenas um policial. Ele é um dos líderes da ONG que está tentando derrubar uma rede de tráfico que envolve Ferreira e outros policiais corruptos. A voz dela estava cheia de emoção, revelando um lado que Valentina nunca havia considerado. Valentina piscou. A revelação era avassaladora. O que poderia ser mais chocante do que descobrir que seu avô era apenas um suposto vilão? E Ferreira, com essa nova perspectiva, poderia ser ainda mais perigoso do que já se pensava? O corazón de Valentina comenzó a acelerar, o nó na garganta impedió de respirar. Todo a su alrededor parecía girar y cada nuevo detalle abría nuevas cuestiones. ¿Quién era ella realmente? ¿O qué más estaban escondiendo? Y con la explosión ecoando ainda en sus orejas y los gritos de la multitud se intensificando, Valentina decidió que no podría recuar. O que quiera que estuviese prestes a se desenrolar, ella tenía que estar línea de frente. Valentina estaba paralizada, hollando para el medallón que su avó seguraba en la mano. El brillo del objeto parecía ofuscar todo alrededor. El calor de la explosión atrás de ellos ahora distante. ¿Qué diría? ¿Qué revelaría que mudaría todo?
preciso. Que você confie em mim, Valentina, disse ele, sua voz tensa e carregada de emoção. Mas antes que pudesse continuar, um barulho ensurdecedor ecoou pelo beco. O caos reinava nas ruas ao redor da delegacia, mas nada se comparava à confusão em seu coração. Ferreira a encarava, seu rosto uma máscara de raiva e desespero. Você não pode acreditar nele, gritou Ferreira. Ele só vai te envolver ainda mais nessa trama maluca. Valentina sentiu seu estômago revirar. Ferreira havia sido uma figura de autoridade, alguém em quem sempre confiou. Então por que agora soava tão ameaçador? O que estava acontecendo? O que você quer dizer com isso? Perguntou Valentina, seus olhos fixos no avô, pedindo uma resposta. Valentina, há algo que você precisa saber. Não sou um criminoso. Ele hesitou, escolheu as palavras com cuidado. Eu estava investigando algo muito maior, algo que envolve Ferreira e toda a força. Policial de Valle Esperanza. Ferreira deu um passo à frente, como si fuese desmascarar uma ilusión. Você está se metiendo en algo que no comprende. Seu avô no es un héroe. Él es el corazón del problema. Valentina sintió las palabras como puñaladas. Oyó de un para el otro, a confusión se transformando en desespero. Ambos estaban diciendo cosas que parecían imposibles. Antes que pudiese digerir todo eso, una explosión estrondosa irrompió atrás de ellos, facendo el perremetando y levantando una nube de puera que obscureció su visión. Y entonces, en medio del caos, Valentina escuchó gritos que parecían ecoar detrás de la neva de fumaza. Un grupo de policiales avanzaba, mas algo estaba errado. Uno de los hombres se separó del restante, y cuando la fumaza se disipó, Valentina casi desmayó. Era Nicolás, pero no estaba solito. Atrás de él, una mujer, cabello oscuro y ojos persistentes, surgió. Rostro de la carregaba una expresión que fez su corazón de Valentina fallar. A mujer encostóse ao corpo caído de un agente de la policía, o mismo que había sido parte del grupo que la perseguira. Ella es mi madre, Nicolás gritó, su voz tremiendo de desespero. Ella no debería estar aquí. Valentina ficó sin palabras. A mujer que estaba allí, con el olor exhausto y desesperado, hacía lembrar de historias del pasado. Ella sentía que todo su mundo estaba se desmoronando. Você a conhece? O avô dela deu un paso a frente, os ollos arregalados. A mujer respiraba difícil, y entre las palabras, Valentina percibió la gravedad de la situación. Nicolás, precisamos contar la verdad. Ella no puede saber. O que quiera que estuviesen escondiendo, Valentina precisaba saber agora. Era su derecho, su vida que estaba en juego. ¿Qué está pasando? Ella quase gritó. Como você? Ligada a mim? Eu preciso saber. A mulher se virou para Valentina, seu olhar profundo e triste. Valentina, sua família não é quem parecia. Nós somos parte de algo que você nunca imaginou. E enquanto as palavras dela se instalavam no ar, o mundo à sua volta pareceu girar mais rápido. A verdade que estava prestes a ser revelada era uma bomba prestes a explodir. Você é parte de uma linha que se estende muito além de qualquer coisa que conhecemos. Seu avô não é apenas um policial. Ele é um dos líderes da organização que está tentando derrubar uma rede de tráfico que envolve Ferreira e outros policiais corruptos. A voz dela estava cheia de emoção, revelando um lado que Valentina nunca havia considerado. Valentina piscou. A revelação era avassaladora. O que poderia ser mais chocante do que descobrir que seu avô era apenas um suposto? Vilán, o desejo de acreditar nele estava se esvaindo, mas a mujer continuó. Esta red es muy más antigua do que tú imagina. Sus raíces se extienden por décadas de corrupción, y su abuelo siempre fue un jugador fundamental. O corazón de Valentina comenzó a acelerar. El no en la garganta le impide respirar. Do controle su hedor parecía girar y cada nuevo detalle. ¿Quién era ella realmente?
¿Qué más estaban escondiendo? Entonces, un grito ensurdecedor rasgó el aire. Era Ferreira, que visiblemente trastornado estaba cercado. Él olió para Valentina y dice con una voz trémula: «Vosé no puede confiar nela, Valentina. Ela es parte del plano y está aquí para te manipular». Valentina olió para la mujer y después para Ferreira, su mundo virándose de cabeza para abajo. En un instante todo estaba en un turbillón. Mas antes que pudiese procesar hizo as sirenes crecieron ecoando pelas ruas. Ferreira estaba agora recuando. Era evidente que él era un hombre encurralado. Ferreira olió fixamente para Valentina, os ollos cheios de un medo primal. «Precisamos sair de aquí, agora». Mas antes que Valentina pudiese decidir, a muller de un paso a frente, y as palabras que saíron de sus labios paralizaron todos. «Él no sabe, soy yo quien realmente manda aquí». Valentina sintió un frío en espiña. Pudo o que ella pensó que sabía, desabú en un segundo. A muller no era una simple cúmplice, mas alguien muy más fundamental nel juego, capaz de reescribir toda la narrativa de su vida. «¿Quién soy yo?», reverberó en su mente. Ochón sobre sus pies parecía instábil, y en cuanto el caos tomaba cuenta de todo alrededor, Valentina percibió que estaba en el centro de una tempestad. O que viene a seguir era una incógnita, más una cosa era cierta. O jogo apenas comenzara, y a verdad estaba prestes a se revelar de maneras que ella nunca podría imaginar. Valentina estaba paralizada, hollando para el medallón que seu avó seguraba na mano. O brillo do objeto parecía ofuscar todo alrededor. O calor de la explosión atrás de él es agora distante. ¿Qué seu avó diría? ¿Por qué le revelaría que mudaría todo? «Preciso que vos confíe en mí, Valentina», dice él, su voz tensa y cargada de emoción. Mas antes que pudiese continuar, un barullo ensurdecedor ecoó pelo beco. O caos reinaba en las ruas alrededor de la delegacia, mas nada se comparaba a la confusión en su corazón. Ferreira encaraba, seu rostro una máscara de raiva y desespero. «Vosé no puede acreditar a él», gritó Ferreira. «Él solo va a empujarte más en esa trama maluca». Valentina sintió su estómago revirar. Ferreira había sido una figura de autoridad. Alguien en quien siempre confió. Entonces, ¿por qué agora soaba tan amenazador? ¿O qué estaba aconteciendo? «¿Qué vos quiere decir con eso?», preguntó Valentina. Seus ollos fixos no abó, pidiendo una respuesta. «Valentina, há algo que você precisa saber. No soy un criminoso». Él hesitó, escogió las palabras con cuidado. «Eu estaba investigando algo muy mayor, algo que envuelve Ferreira y toda la fuerza policial de Valle Esperanza». Ferreira dio un paso a frente, como si fuese a desmascarar una ilusión. «Vos estás se metiendo en algo que no comprende. Seu avó no es un héroe, él es el corazón del problema». Valentina sintió las palabras como puñaladas. Oyó de uno para el otro, la confusión se transformando en desespero. Ambos estaban diciendo cosas que parecían imposibles. Antes que pudiera digerir todo eso, una explosión estrondosa irrumpió atrás de ellos, haciendo la tierra tremer y levantando una nube de puera que obscureció su visión. Y entonces, en el medio del caos, Valentina escuchó gritos que parecían ecoar detrás de la nebua de fumaza. Un grupo de policías avanzaba, mas algo estaba errado. Uno de los hombres se separó del restante, y cuando la fumaza se disipó, Valentina casi desmayó. Era Nicolás, mas no estaba Socinio. Atrás de él, una mujer con cabello oscuro y ojos persistentes surgió. O rostro de ella cargaba una expresión que hizo corazón de Valentina fallar. A mujer encostóse ao corpo caído de un agente de policía, el mismo que había sido parte del grupo que a perseguirá. «Ela es mi madre», Nicolás gritó, su voz tremiendo de desespero. «Ela no debería estar aquí». Valentina ficó sin palabras. A mujer que estaba allí, con el olar exhausto y desesperado, hacía lembrar de historias del pasado. Ella sentía que todo su mundo estaba desmoronando. «Você?» Nicolás gritó. «Você a conhece?» O avô dela deu um passo à frente, os olhos arregalados.
A mulher respirava difícil e, entre as palavras, Valentina percebeu a gravidade da situação. Nicolás, precisamos contar a verdade. Ela não pode saber. O que quer que estivessem escondendo, Valentina precisava saber agora. Era seu direito, sua vida que estava em jogo. O que está acontecendo? Ela quase gritou. Como você é ligada a mim? Eu preciso saber. A mulher se virou para Valentina. Seu olhar profundo e triste. Valentina, sua família não é quem parecia. Nós somos parte de algo que você nunca imaginou. E enquanto as palavras dela se instalavam no ar, o mundo à sua volta parecia girar mais rápido. A verdade que estava prestes a ser revelada era uma... Avô não é apenas um policial. Ele é um dos líderes da organização que está tentando derrubar uma rede de tráfico que envolve Ferreira e outros policiales corruptos. A voz dele estaba llena de emoción, revelando un lado que Valentina nunca había considerado. Valentina piscó. La revelación era avasaladora. ¿O qué podría ser más chocante de descubrir que su avó era apenas un suposto vilón? Lo que desea acreditar en él estaba se esvaindo. Mas la mujer continuó. Esta rede é muito mais antiga do que você imagina. Suas raíces se extenden por décadas de corrupción. Y seu avó siempre fue un jugador fundamental. O corazón de Valentina comenzó a acelerar. O nona garganta a impedió de respirar. Todo a su alrededor parecía girar. Y cada nuevo detalle abría nuevas cuestiones. ¿Quién era ella realmente? ¿O qué más estaban escondiendo? Entonces, un grito ensurdecedor rasgó el aire. Era Ferreira, que visiblemente trastornado, estaba cercado. Él le olió para Valentina y dijo con una voz trémula. No puedes confiar en ella, Valentina. Ella es parte del plano y está aquí para te manipular. Valentina olió para la mujer y después para Ferreira, su mundo virándose de cabeza para abajo. En un instante todo estaba en un turbillón. Mas antes que pudiera procesar eso, otro grito cortó el caos. ¡Vamos, agora! Ecoó de un canto y Valentina viró la cabeza justo a tiempo de ver otro grupo de policiales cercano, armas en puño. El pánico tomó conta. «¡Nicolás!», gritó la mujer con desespero. «¡Precisamos ir! ¡Está peligroso!». Mas antes que ellos pudieran se mover, la mujer se viró para Valentina. Y antes que pudiera pensar, la mujer comenzó a se transformar. Una luz ofuscante irrompió de ella. Valentina piscó y su corazón paró. La mujer, antes desesperada, agora proyectaba uma aura de poder intenso e familiar. Sinto muito por tudo isso, Valentina. A voz da mulher agora soava como um eco distante, cheia de autoridade. Eu sou mais do que aparento. Sou su verdadeira madre. Valentina sintió una onda de choque tan fuerte que casi cayó. Sus pernas cedieron sobre el peso de la revelación. Sus pensamientos corrieron como un turbillón. ¿Qué eso significaba? ¿Cómo eso podría ser verdad? Você sinto mentira. As palabras saíron en un susurro desesperado. No me filia, estoy aquí para te proteger. Olar de la mujer era intenso, amor y lamento al mismo tiempo. Todo lo que pensaba que sabía estaba construido sobre mentiras. Lo que su abuelo y su padre le hizo fue por un propósito mayor. Valentina olió de nuevo a Ferreira, y lo que ya parecía claro como agua ahora era una nebua. ¿Quién era Ferreira realmente? ¿Y qué más estaba escondido en su pasado? Los gritos de los hombres alrededor parecían desaparecer, y el mundo de ella estaba se desintegrando en misterios. Y en el medio de ese furacón emocional, Valentina percibió que la realidad que conocía podía nunca más ser la misma. Ella tenía que escoger entre la verdad y la seguranza de la ignorancia. Mas lo más importante, ¿qué futuro aguardaba por ella? No momento en que todos aquellos lazos estaban prestes a ser reescritos y la confianza se tornaba una reliquia del pasado. Valentina estaba paralizada, hollando para el medallón que su abuelo seguraba en la mano. El brillo del objeto parecía ofuscar todo alrededor. El calor de la explosión atrás de ellos, agora distante. ¿Qué su abuelo diría? Que él revelaría que mudaría todo. Preciso que vos confíe en mí, Valentina, dice él, su voz tensa y cargada de emoción.
Mas antes que pudiese continuar, un barullo ensurdecedor ecoó pelo beco. o caos reinaba nas ruas alrededor da delegacia. Mas nada se comparaba a confusión en seu coración. Ferreira a encaraba, seu rosto una máscara de raiva y desespero. «Você no puede acreditar nele», gritó Ferreira. «Ele solo va a envolver ainda más nessa trama maluca». Valentina sintió su estómago revirar. Ferreira había sido una figura de autoridad, alguien en quien siempre confió. Entonces, ¿por qué agora soaba tan amenazador? ¿O qué estaba aconteciendo? «O que você quer dizer con isso?», preguntó Valentina, seus olhos fixos no avó, pidiendo una respuesta. «Valentina, tá algo que você precisa saber. No soy un criminoso». Él hesitó, escolhiendo las palabras con cuidado. «Eu estaba investigando algo muy mayor, algo que envolve Ferreira y toda la fuerza policial de Valle Esperanza». Ferreira dio un paso frente, como si fuese desmascarar una ilusión. «Você está se metiendo en algo que não compreende. Seu avô não é um herói. Ele é o coração do problema». Valentina sintió as palavras como puñaladas. Olhó de un para o otro, a confusión se transformando en desespero. Ambos estaban diciendo cosas que parecían imposibles. Antes que pudiese digerir todo eso, una explosión estrondosa irrumpió atrás de ellos, haciendo la tierra tremer y levantando una nube de poeira que obscureció su visión. Y entonces, no medio del caos, Valentina escutó gritos que parecían ecoar detrás da névoa de fumaça. Un grupo de policiales avanzaba, mas algo estaba errado. Un dos homens se separó do restante y cuando a la fumaça se disipó, Valentina casi desmayó. Era Nicolás, mas no estaba sosaño. Atrás de él, una mujer, con cabello escuro y ojos persistentes, surgió. O rostro de ella carregaba una expresión que fez el corazón de Valentina fallar. A mujer encostóse al cuerpo caído de una genteva. Olicia, o mesmo que había sido parte del grupo que la persiguiera. «Ela es mi madre», Nicolás gritó, su voz tremiendo de desespero. «Ela no debería estar aquí». Valentina ficó sin palabras. A mujer que estaba allí, con el olhar exhausto y desesperado, hacía lembrar de historias del pasado. Ella sentía que todo su mundo estaba así desmoronando. «¿Você la conoce?» El abuelo dio un paso hacia adelante, los ojos arregalados. La mujer respiraba difícil y, entre las palabras, Valentina percibió la gravedad de la situación. «Nicolás, precisamos contar la verdad. Ella no puede saber». O que quiera que estuvieran escondiendo, Valentina precisaba saber agora. Era su derecho, su vida que estaba en juego. «¿O qué está sucediendo?», cuasi gritó. «¿Cómo soy ligado a mí? Yo preciso saber». La mujer se volvió a Valentina, su olhar profunda y triste. «Valentina, su familia no». «¿E quién parecía?» «No somos parte de algo que você nunca imaginó». Y en cuanto as palabras dela se instalaban no ar, o mundo a sua volta parecían girar más rápido. La verdad que estaba prestes a ser revelada era una bomba prestes a explotar. «Você es parte de una línea que se extiende muy além de cualquier cosa que conocemos. Seu avô no es apenas un policial. Él es uno de los líderes de la organización que está tentando derrubar una red de tráfico que envuelve a Ferreira y otros policiales corruptos». La voz de ella estaba llena de emoción, revelando un lado que Valentina nunca había considerado. Valentina piscó. La revelación era avasalladora. ¿Qué podría ser más chocante que descubrir que su avó era apenas un supuesto vilón? El deseo de acreditar en él estaba se esvahindo, mas la mujer continuó. «Esta red es mucho más antigua de que tú. Imagina, sus raíces se extienden por décadas de corrupción, y seu avô siempre fue un jugador fundamental». O corazón de Valentina comenzó a acelerar. El no na garganta le impidió respirar. Todo alrededor parecía girar, y cada nuevo detalle abría nuevas preguntas. ¿Quién era ella realmente? ¿Qué más estaban escondiendo? Entonces un grito ensurdecedor rasgó el aire. Ferreira,
que visiblemente trastornado, estaba cercado. Él olió para Valentina y dijo con una voz trémula: «Você no puede confiar nela, Valentina. Él es parte del plano y está aquí para manipular». Valentina olió para la mujer y después para Ferreira, su mundo virando de cabeza para abajo. En un instante todo estaba en un turbillón. Mas antes que pudiese procesar eso, otro grito cortó el caos. «¡Vamos, ahora!», ecoó de un canto, y Valentina viró la cabeza justo a tiempo de ver otro grupo. De policía cegando, armas en puño. O pánico tomó conta. «Nicolás», gritó a mujer con desespero. «Precisamos ir. Isso está ficando perigoso». Mas antes que eles pudiesen se mover, a mujer se viró para Valentina, y antes que pudiese pensar, a mujer comenzó a se transformar. Una luz ofuscante irrompió de ella. Valentina piscó y su corazón paró. A mujer, antes desesperada, ahora proyectaba una aura de poder intenso y familiar. «Sinto muito por tudo isso, Valentina». La voz de la mujer se oía como un eco distante, llena de autoridad. «Eu soy más de lo que aparento. Soy su verdadera madre». Valentina sintió una onda de choque tan fuerte que casi cayó. Sus piernas se vieron sobre el peso de la revelación. Sus pensamientos corrieron como un turbillón. ¿Qué significaba? ¿Cómo se podría hacer verdad? «Você sea mentira». Las palabras salieron en un susurro desesperado. «No, mi fija, estoy aquí para te proteger». O olhar da mulher era intenso, cheio de amor y lamento al mismo tiempo. Todo lo que você pensaba que sabía estaba construido sobre mentiras. El que su abuelo fue por un propósito mayor. Valentina olió de nuevo para Ferreira, y lo que ya parecía claro como agua, ahora era una néboa. ¿Quién era Ferreira realmente? ¿Qué más estaba escondido en su pasado? Los gritos de los hombres alrededor parecían desaparecer, y un mundo de ella estaba se desintegrando en misterios. Y medio de ese furacón emocional, Valentina percibió que la realidad que conocía podría nunca más ser la misma. Ella tenía que escoger entre la verdad y la seguridad de la ignorancia. Pero lo más importante, ¿qué futuro guardaba por ella en el momento en que todos aquellos lazos estaban prestes a ser reescritos y la confianza se tornaba una reliquia del pasado? No instante en que todo parecía desmoronar, un tiro ecoó y el tiempo pareció parar. La balanza del destino se inclinó y para Valentina, la línea entre cierto y errado parecía desvanecer. ¿Qué acontece cuando todo que se conoce se muestra un engaño y la vida que ella pensó que tenía una mera ilusión? En cuanto el eco del tiro reverberaba, Valentina se quedó sin aire, presa entre dos verdades: a de que su amá estaba de vuelta y de que un antiguo enemigo estaba prestes a surgir nuevamente. Así que el silencio tomó conta, ella no sabía más quién podría hacer parte de su historia. Todo estaba prestes a mudar, y Valentina percibió que las respuestas que ella tanto desechara podrían en verdad costar todo lo que le cercaba. Valentina oyó para el medallón reluciente en sus manos y su corazón disparó. Oh, calor da batalla lá fora parecía distante, un eco abafado comparada a la tempestad de emociones que dominaba. Su amai, a mujer que hallaba perdida, ahora estaba bien en su frente, y todo su mundo parecía girar. Las voces se entrelazaban en la confusión. Ferreira, ofegante y desesperado, tentóse interpor entre mai y filia. «Você no sabe lo que está haciendo. Él está usando você». Valentina sintió un no na garganta. A adrenalina pulsaba en sus veas. «Mai, ¿es verdad?» preguntó, a voz tremendo. «Sin mi filia. Estive longe por muito tiempo, mas siempre estive buscando manera de manter você a salvo. Os ollos dela estaban cheios de lágrimas no derramadas. Es por eso que tuve que me esconder. Os hombres que trabajan para Ferreira, ellos son perigosos». As palabras resoaron la cabeza de Valentina. El abuelo héroe que siempre imaginó. Agora parecía un espectro. Él no era un hombre que todos admiraban. Y Ferreira, él era una mentira vestida de seguranza. «No,
«Você está errada. Él está apenas tentándose proteger», gritó Ferrera, mas la incerteza en su voz ya lo traía. Y entonces, no medio del caos, una nueva explosión reverberó, haciendo todos pular. El chón tremió y las cordas de la realidad comenzaron a se romper. Políticos y policías gritaban y corrían, mas, en la mente de Valentina, todo se tornó un turbillón. Ella olió para Xiomai, o olhar aflito. «¿O qué hacemos agora?», preguntó. Su voz un susurro. «Juntas nos vamos a expor a verdade». Él aseguró a la mano de Valentina con firmeza. «No podemos dejar que todo eso permanezca en sombras. Es hora de traer luz a la oscuridad que rodea nuestra familia». Valentina piscó algunas veces, absorbiendo lo que estaba diante de ella. Futuro que antes parecía simples, ahora estaba repleto de desafíos. Mas había una centella de esperanza en su peito. «Eu estoy contigo, Mai. No vamos a dejar a los otros decidir nuestro destino». Un grito cortó el aire, y rápidamente viróse para ver Ferrera levantando sus armas. No en tanto, antes que fuese tarde de más, Valentina y su madre tenían un plano. Un desvío rápido, ellas se esquivaron de la línea de fuego y corrieron para el lado opuesto, donde los gritos eran ainda más intensos. Cuando llegaron a una saída lateral, Ferreira virou a esquina. Sua mão ficou tensa, apontando o revólver com uma fúria que Valentina não havia visto antes. «Nunca deixarei vocês saírem impunes», ele gritou, mas o que ela viu em seus olhos parecia mais com medo do que qualquer outra coisa. Valentina segurou a mão da mãe. «Não podemos lutar assim. Temos que sair daqui». As sirenes soavam, e a oportunidade de escapar se desenhava à frente. Ela e sua mãe começaram a correr, movendo-se rápido pelas ruas, os ecos de sua aliança se formando. «A verdade vai surgir», disse sua mãe com determinação. «Nós conseguimos, Valentina». E então, em um momento de calma no redemoinho que se tornara sua vida, Valentina soube que seus próximos passos eram vitais. As memórias de seu avô ainda queimavam, mas agora eram sombras de um legado que precisava ser corrigido. Assim que as luzes do porto brilharam, sua frente, Valentina ya estaba na junción de su destino. Una sensación de libertad veo con el amanecer. Lo que estaba por venir era un misterio. Una viaje más intensa que cualquier misterio que ya conociera. Y al olear para el futuro, soube que estaba pronta para enfrentar los desafíos que veían. Mas antes de todo, Valentina sintió la necesidad de se conectar con todos ustedes. Você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas historias emocionantes que virán. Esmague o botón de like agora para alimentar el algoritmo y garantir que você nunca perca un momento. Eu quiero oír todos ustedes. Entonces inunde a sección de comentarios con sus reacciones y teorías. Y no esquece de compartir este video con pelo menos 5 amigos que precisan conocer este desfecho intrigante. No espere ni más un segundo. Os verdaderos fans se levantan y muestran su apoyo.